Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Todos los días jueves, viernes y domingo, a partir de las 10:30 de la noche, horario de España, hacemos lo que es un super chat. Si hubiera lo que es un cambio en la hora, yo lo notifico lo que es en el muro de la comunidad. Bendiciones. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Capricornio, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que alguien te reclama o tú reclamas por algo relacionado a lo que es en la parte económica, desde préstamos, puede ser también lo que es dinero, algo que tú crees que es tuyo, sueldos, propiedades, o simplemente cariño. Puede ser que en estos momentos tú no te pones de acuerdo con una persona o hay mucha tensión por la parte económica, Capricornio, ¿vale? El otro mensaje también, Capricornio, otra de las imágenes que he podido ver, es como que tú quisieras quitarte lo que es una venda de los ojos, pero no puedes, cariño. Y está relacionado con lo que te he dicho al principio. Me dan a entender, para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, es como que tienes esa percepción de que una persona está contigo por interés también. Tienes esa percepción. O que esta persona quiere conseguir algo. Puede ser el otro mensaje, ¿vale? Entonces, es importante, mi querido Capricornio, que hagas caso de tu intuición. Si tu intuición te está diciendo, cuidado, alerta con esa persona, no es trigo limpio, tienes que hacer caso de tu intuición. Pero hay mucho conflicto, hay mucha energía negativa en base a la parte económica, en base a lo que es a lo material, Capricornio. Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño. Puede ser también pensiones, ¿por qué no? O te tienen una deuda. Tenemos lo que es la carta del Sol. Muy bien. La carta del Sol, cariño, representa lo que es al signo Leo, representa las amistades, representa a los hijos y sobre todo representa buscar claridad y superar ese obstáculo. Corazón. No vaya a ser, mi querido Capricornio, que quizás te llegue información de que una persona no está siendo muy sincero o muy sincera con ustedes. Recuerda la imagen de un personaje que se quiere quitar la venda de los ojos, pero no puede, ¿vale? Entonces, como carta consejo, carta guía, te dice la carta del Sol. Tienes que buscar tu claridad, tienes que superar obstáculos. Si hay una situación que simplemente no te convence, quizás ha llegado el momento, cariño, que empieces algo nuevo en tu vida. Es lo que me dice, ¿vale? Porque tenemos la carta del Sol. También está representado para muchos de vosotros con los hijos. Quizás no entiendes por qué tus hijos se portan de esa manera, quizás no entiendes por qué tus hijos tienen esos problemas o qué está pasando con ellos, mi querido Capricornio. La carta de la Torre, puede ser que estás lidiando con otro Capricornio. La carta del Loco, Libra. La carta del Papa, Aries, cariño. Muy bien.
No sé por qué siento que está relacionado con los hijos para muchos de ustedes. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice Capricornio, el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, encuentre la paz. Escucha. La noción de paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de este con el chakra del corazón. Para comprender cómo encontrar la paz, debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre estas dos chakras. Alimenta un enfado en su interior. Libérese de él, mi querido Capricornio. Hay una tristeza en ti, Capricornio, o posiblemente hay un resentimiento. Y esto está relacionado mucho con relaciones personales. Puede ser con tu pareja, con tu ex, o puede ser también con los hijos, cariño. Es importante, mi querido Capricornio, que si tú quieres avanzar, cerrar ese ciclo. A lo mejor en base a que te ha pasado algo negativo, pues tú simplemente te cuesta avanzar. Y esto es como un bucle, cariño. A lo mejor tú piensas que las personas que se acercan en tu vida solamente es por interés, mas no de repente porque quieren conocerte o porque quieren formalizar algo. A ti te cuesta empezar otra vez, mi querido Capricornio. ¿Pero es por qué? Porque te han hecho daño, cariño. Hay algo que te ha marcado, hay algo que te ha afectado. Y quizás me dice Richard, en base a esto, pues simplemente mi corazón se volvió de piedra. Me cuesta creer, me cuesta aceptar que alguien está por mí o que alguien viene con buenas intenciones. Te cuesta. Vamos a ver, entonces, tienes que empezar a soltar, cariño. Mira, fíjate muy bien en esta carta. Aquí hay una criatura. A veces te sientes como un poco indefenso, indefensa. A veces te preguntas y piensas, ¿qué va a ser de mí en un futuro? Te preocupa también lo que es tu futuro. Te preocupa también de repente tu estabilidad económica. Te preocupa esto. Hay como un estancamiento, cariño. Yo lo que siento, mi querido Capricornio, que quizás de repente tú no estás bien en un lugar. O tú me dices, Richard, aunque sea mi país, aunque sea mi casa, siento que no encajo. Siento que no es mi lugar, siento que no estoy bien aquí. Siento esto. Algo no encaja, cariño. Pero vamos a sacar más cartas, ¿vale? Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, corazón. Iniciales, mi querido Capricornio. Iniciales, cariño. A ver qué me dice. La letra E, la letra F, la letra Z. Es como si estuvieras en dos mundos. Esto pasa mayormente a las personas que han inmigrado, a las personas que no están de repente en su tierra, cariño. Esto también me pasa a mí muchas veces. Por una parte amo Barcelona y por otra parte también amo y extraño lo que es Perú. Entonces esto pasa mucho. O tú de repente, mi querido Capricornio, aunque no hayas salido de tu país, sientes que no encajas en el lugar donde tú estás actualmente. Entonces tienes que buscar tu claridad, tienes que buscar tu luz, cariño. Por eso te salió la carta del sol como carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, o no estás conforme con una relación. Vamos a ver el tarot Z, Capricornio. El tarot Z, vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta, cariño, del sacerdote, corazón. Si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, fíjate muy bien en esta carta. Aquí hay un personaje que está vestido de rojo y está con una máscara. Detrás de este personaje hay todo un mundo, cariño. Hay luz, hay vegetación, hay vida. Y aquí, cariño, hay muchas personas que representan como si fueran zombies. Estos personajes, cariño, quieren pasar esa barrera, pero tú es como si fueras el guardián de ese espacio. Entonces, ¿qué me dice mi querido Capricornio? Posiblemente puede ser que tú tienes miedo a dar oportunidades a una persona, cariño. O posiblemente tienes miedo a empezar algo nuevo en tu vida. Estás como en el limbo, cariño. Estás como en el limbo. Yo lo que siento, mi querido Capricornio, a ti te ha pasado algo muy fuerte, pero muy fuerte, que esto
te ha dejado lo que es tocada. ¿Cómo así, Richard? A la mínima que a lo mejor de repente alguna persona muestra un poco de interés, automáticamente tú te proteges, cariño. A la mínima que a lo mejor de repente una persona te dice que tiene sentimientos por ti, tú te proteges, cariño. Estás siempre como a la defensiva. Estás así. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, que te puedo decir con esta carta, siento que muchos de vosotros no salen de su zona de confort. Siento que muchos de vosotros, cariño, estás tan centrado de repente en los problemas o estás tan cómodo, también puede ser, que no estás viendo que detrás de ti hay una oportunidad. Entonces me dice, Capricornio, si tú no tienes ya nada más que hacer en este lugar, aprovecha el tiempo, aprovecha tu vida, aprovecha las oportunidades. Es lo que me dicen, cariño, ¿vale? Como consejo, siento que no estás conforme con algo o con alguien. Siento esto, Capricornio. Vamos a continuar. O de repente te arrepientes de una decisión también. Puede ser el caso. Vamos a ver, cariño, qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Capricornio. Dice, flexible. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Puedes buscar significado del número 19 en Los Ángeles. Significado del número 19 en la numerología. Significado del número 19 en la Biblia. Vas a encontrar. Te lo digo porque yo también he buscado, ¿vale? Entonces, si tú te fijas aquí, mi querido Capricornio, cariño, siento un Sagitario, a lo mejor te he mencionado sin querer. Mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Si tú te fijas, aquí este personaje, cariño, aquí está lo que es el huevo cósmico. Pero este personaje está como si estuviera haciendo lo que es acrobacia, cariño. Es muy importante, mi querido Capricornio, no sé por qué siento ese Sagitario, te lo habré mencionado muchas veces. Es muy importante, mi querido Capricornio, que no seas tan dura o tan duro contigo, me dicen, ¿vale? Siento que tú en estos momentos te has cerrado en tu mundo. Siento que a lo mejor de repente piensas que ya no vas a tener una oportunidad o que simplemente el destino no está lo que es a tu favor, mi Cordero de Dios. Siento esto cuando prácticamente tienes un mundo de posibilidades. Es importante que cedas un poco. No todo el mundo va a ser malo, Cordero de Dios. No todo el mundo te va a mentir. No siempre vas a fracasar. Si a lo mejor de repente tu tema está relacionado con los proyectos, es importante que arriesgues también. Es importante que te atrevas, que des un paso. Cordero de Dios, Capricornio, para no liarme con Sagitario, ¿vale? Porque no sé por qué siento la energía muy fuerte. O estás lidiando con un Sagitario. Entonces, cariño, te recomiendo que te arriesgues. Lánzate, Cordero de Dios. Lánzate, da el primer paso, atrévete. Atrévete, me dice. Y el otro mensaje también, Cordero de Dios, Capricornio, escucha muy bien lo que te voy a decir. Con todo el cariño del mundo, porque tú sabes que yo te quiero, cariño. No juegues con la paciencia de alguien. No juegues con la paciencia de alguien. Si tú estás en pareja en estos momentos y esta persona te quiere, esta persona te ama, y tú de repente, mi querido Capricornio, como sabes que esta persona te quiere o te ama y siempre va a estar por ti, te sientes seguro o segura, ¿vale? No te estoy llamando la atención, simplemente te estoy aconsejando. Me dicen, todo tiene un límite. ¿Por qué? Porque este personaje está encima de un huevo cósmico. Este peso, cariño, puede romper ese huevo cósmico. Y el otro mensaje, si tú me dices, Richard, esto es una lectura espejo. Si ellos de repente, cariño, están abusando de su poder, porque saben que tú estás por él o por ella, también puede ser el caso. Siento, mi querido Capricornio, que esta paciencia llega a su límite. Siento que tú te estás cansando y corre el riesgo, cariño, que esta relación se rompa. Y posiblemente puede ser por tu propia decisión. Alguien simplemente está abusando de su poder o está abusando, cariño, que tú lo amas, que tú lo quieres. Eso es lo que me dice el oráculo. Muy bien.
Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué más me dicen. Quiero sacarte lo que es carta en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Todo tiene un límite, Capricornio. Y posiblemente puede ser que tú estás hartito o hartita o ellos también. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Siento, cariño, que la familia va a ser clave para tu economía. Siento que vas a tener apoyo o posiblemente consejos para tu economía. La carta también del 4 de espadas, inclusive, cariño, hay una persona que tiene una conexión muy importante contigo que puede ser de llamas gemelas. Una persona que tú me dices, Richard, parece que fuera mi hermano o mi hermana, parece que fuéramos gemelos. Ese personaje, cariño, te va a hablar de un proyecto. Y tenemos lo que es la carta del 7 de oros. En base a esto, cariño, tú vas a empezar a cosechar tus frutos. Entonces, alguien te echa la mano, alguien te habla, alguien te aconseja y te llega dinero. O simplemente te va a hablar de un proyecto, pero alguien te va a apoyar. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño, que me quieren decir, mi querido Capricornio. Las características. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire. Ten cuidado con esas personas que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Cómo así, Richard? Una persona que a lo mejor de repente te come la cabeza y cuando tú dices, bueno, ya que me has contado esto, vamos los dos para aclarar. No, a mí no me metas en problemas. Ten cuidado, ¿vale? Alguien tiene la lengua muy larga. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. A lo mejor está muy bronceado o bronceada o es de piel morena. Le encantan las motos o su trabajo está relacionado con las motos. La carta de la justicia. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, también me dice. Libra, Géminis, Acuario. Esta persona quizás tú tienes algún tipo de problema legal. Esta persona puede ser que tenga rasgos asiáticos, cabello negro. Es una persona de armas tomar, ¿vale? Me están diciendo. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Existe un personaje en la distancia que te piensa. Posiblemente este personaje vive solo o sola, o vosotros de repente tuvieron algún tipo de historia, pero siempre te piensa, siempre te recuerda. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Recuerda, no todo el mundo es malo o mala. Y recuerda, Capricornio, que todo tiene lo que es un límite. A lo mejor existe una persona que está detrás de ti, pero como tú le vas dando tantos largas, cariño, no tomas una decisión, no vaya a ser que se canse o se harte. Hasta la vista, cariño. Sé feliz. Algo bueno va a llegar, pero tienes que liberarte de la mala energía, cariño. Tienes que creer en ti, apuesta por tu felicidad. Gracias.